Bueno, eskerrik asko, gerturatu zareten hoy. El servicio de ayuda a domicilio, que es el servicio del que vamos a hablar hoy en adelante, el SAD, es uno de los servicios más importantes que prestan los servicios sociales municipales para hacer posible que las personas mayores, las personas dependientes, puedan seguir viviendo en sus domicilios sin tener que ir a un centro o a una residencia. Hablamos de un servicio que utilizan más de 1.500 familias donostiarras, afecta a más de 2.000 personas cada día y es un sector laboral totalmente feminizado en el que trabajan también 400 mujeres donostiarras. En los últimos años este servicio ha vivido una evolución y a día de hoy también se ofrece a otro tipo de personas como familias con problemas, con menores a cargo y demás. El SAD es la puerta de acceso a los servicios municipales, es la puerta de acceso de la administración a las casas en las que hay algún tipo de dificultad y por eso es un recurso clave en una sociedad envejecida como la nuestra, en la que cada vez hay más personas mayores y dependientes que deciden quedarse a vivir en sus domicilios. De hecho, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y este mismo Ayuntamiento han insistido en los últimos meses en el proyecto Oke en Casa, Etxean Ondo, que trata precisamente de esto, de facilitar que las personas dependientes sigan viviendo en sus casas con los cuidados adecuados. El pasado viernes, la directora de este programa, Igona Echeverría, lo decía claro en un medio, en una entrevista realizada. Y decía así: hay que cuidar a las que cuidan, hay que dar valor a la labor diaria que en los hogares están haciendo las cuidadoras y cuidadores de personas dependientes. En este caso, Oke en Casa se centra en las familiares o los familiares que cuidan, pero consideramos que en el caso de las auxiliares a domicilio tenemos que tener la misma teoría y la misma orientación. En la legislatura anterior, sin ir más lejos, nos esforzamos en mejorar las condiciones laborales de este sector, entendiendo que la mejora de las condiciones de las auxiliares se traduce en una mejora en el servicio y en una mejora en la atención de las personas usuarias. De esas mejoras, la que destacaríamos sería la implantación de un precio público por hora para el servicio, que actualmente cuesta como máximo 14 euros la hora. De hecho, el alcalde anterior y el propio delegado de la legislatura anterior se sentaron durante horas con las trabajadoras y con la empresa licitadora para negociar esas mejoras. Esto se traduce en que hasta abril de 2014 las familias que accedían a este servicio podían llegar a pagar hasta unos 20-21 euros por hora y no era competitivo con el mercado privado, entonces veíamos cómo poco a poco el servicio de domicilio se iba debilitando y se iba solicitando menos. A día de hoy, gracias al trabajo realizado y a esa implantación de precio público máximo, las personas pagan 14 euros por hora como mucho y el resto lo abona este ayuntamiento. Con esta medida se ha conseguido mantener e incluso aumentar las horas del servicio. A día de hoy nos colocamos en un escenario en el que otra vez toca renovar este convenio laboral de las profesionales, de las auxiliares a domicilio, y ellas solicitan una mejora clara, que es que el tiempo que tardan en ir de un domicilio a otro en su jornada laboral sea considerado como jornada de trabajo, ya que hasta ahora se considera fuera de jornada. Esto supone que hay auxiliares que de un domicilio a otro pueden tardar hasta 45 minutos y no se contempla dentro de la jornada laboral, no es un tiempo cobrado. Por ejemplo, las auxiliares nos comentan de casos en los que tienen servicios en el antiguo, luego tienen que ir a Estaigeldo, a otro domicilio, y todo ese trayecto no está ni contemplado en el trabajo ni está abonado. El último informe de valoración de desarrollo de los servicios sociales por comunidades autónomas de 2017 que tenemos aquí lo dice muy claro en el apartado que hace referencia a nuestra ciudad. En él se menciona: hay que reforzar los servicios sociales domiciliarios, teleasistencia y ayuda a domicilio, únicos servicios en los que el País Vasco tiene peores niveles de cobertura que la media estatal. Pero tras meses de negociación con la empresa y diferentes estudios que demuestran que tenemos que seguir fortaleciendo el servicio de ayuda a domicilio, no hay acuerdo entre empresa y auxiliares, y desde el viernes pasado las trabajadoras han anunciado paros laborales y huelga indefinida a partir del 22 de octubre. Pese a todo, el Gobierno municipal sigue colocándose de perfil, se niega a incluir la cláusula de los desplazamientos en los pliegos nuevos y también se niega a sentarse y hacer de mediador con la empresa licitadora, tratándose de un servicio público, insistimos, pagado con dinero público. Por eso consideramos importante recordar
que el Gobierno municipal tiene la obligación de sentarse a negociar y a mejorar estas condiciones laborales de un sector encima tan feminizado como es el del servicio de domicilio. En el pleno de septiembre solicitaremos eso mismo, que el Gobierno municipal actúe, que no se den pasos hacia atrás en las mejoras laborales de estas mujeres y siendo un servicio tan necesario para el bienestar de muchas familias donostiarras. Bueno, está en manos entonces del Gobierno municipal que este conflicto termine en el momento en el que se incluye en los pliegos esa cláusula y la empresa, ¿no?, lo cumpla, se podría desbloquear el conflicto. Exacto, nosotros pensamos que el Gobierno, ya sea incluyendo una cláusula en los pliegos o ayudando a las auxiliares a llegar a un acuerdo con la empresa, tiene distintas vías que ahí le toca al Gobierno municipal decidir, pero tiene posibilidades de hacerlo, igual que se hizo en la legislatura anterior, igual que se ha hecho con otros convenios, por ejemplo con el de las trabajadoras de la residencia Zorroaga, que también se encontraban en una situación parecida, pero lo que no puede ser es que el Gobierno municipal diga: no, es un servicio que licitamos y ya la empresa que gestione con las auxiliares. Nosotros consideramos que la responsabilidad municipal va mucho más allá y que es un servicio público, pagado con dinero público, y que se debe hacer mucho más por parte de este Gobierno, tal y como se ha hecho en otras legislaturas.